Guardar información no es tener conocimiento, pero encontrarla, entenderla y convertirla en acción, sí. Las compañías de IA cada vez son más capaces, con más funciones y darnos información de lo que necesitemos. Sin embargo, cuando nos alejamos de lo genérico a un contexto más concreto, suelen olvidar y alucinar. Pero Obsidian no solo es una solución que mejora esto, sino que puede actuar como un segundo cerebro. Para comprobarlo, estaremos viendo qué es, para quién es y sus posibilidades con 5 casos de uso que te permitirán hacer cosas como organizar toda tu información automáticamente, relacionar fácilmente conceptos entre sí, visualizarlo con Canvas, escalarlo con sus extensiones o hasta hacer que la IA cuente con todo, entre otros casos de uso. Lo mejor es que todo lo podrás aplicar hoy mismo por su sencillez y además será algo totalmente gratuito, ilimitado y sin registro. ¿Suena bien? Pues conozcamos esta herramienta. Obsidian es una plataforma que nació en 2020 durante la pandemia con un manifiesto claro, que sea accesible, atemporal, privado, flexible e independiente de terceros. Es tanta la privacidad que hay que el propio director general, conocido como Kepano, escribió que no saben ni siquiera los usuarios que usan la plataforma. Y para ver de lo que es capaz, saltemos a Obsidian. Siendo esta plataforma de aquí, de la que junto con todo, te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción. Una vez aterrices esta página te vas a encontrar su enfoque de afila tu pensamiento, a través de una aplicación que es gratuita, flexible y de una forma privada. Ten en cuenta que esta herramienta, si nosotros clicamos en más plataformas, vas a poder ver que lo tenemos disponible tanto en iPhone, Android, Windows, Mac y Linux. Vaya, prácticamente todos los dispositivos. Ahora estaremos entrando en el proceso de instalación para que veas lo fácil que es, pero antes de ello, te quiero mostrar cómo en sus páginas de precio nos muestran que esta herramienta es gratis e ilimitado y no requiere ni siquiera registros ni condiciones. Ten en cuenta que también monetizan para poder ser una empresa independiente mediante algunos adicionales que realmente no hacen falta y sobre todo son para apoyar este proyecto, ya que el primero, lo único que haría referencia es que todas tus notas la tengas sincronizada con todos los dispositivos, aunque esto también lo podrías conseguir gratuitamente. La segunda estaría más enfocada por si quieres publicar todo lo que vas a poder hacer, que estaremos viendo a lo largo del vídeo, y no tener que depender de herramientas terceras. Y posteriormente también nos aparece algunos planes de un único pago sin suscripción que, más allá de darnos alguna pequeña ventaja de comunidad, sobre todo sería para apoyar el proyecto. Por lo que aquí realmente la plataforma como tal y todas sus funcionalidades estarían 100% desbloqueadas. Vamos a ver en qué consiste. Y para ello, volviendo al apartado de descarga, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en descargar para nuestro dispositivo. Una vez ya la haya descargado e instalado, te vas a encontrar con esta interfaz desde el cual ni siquiera te va a pedir que te hagas un registro. Desde aquí vamos a tener 3 opciones. Por un lado, crear una bóveda de nuevo, que esto básicamente será el espacio donde guardemos toda la información de forma organizada. También podríamos abrir una carpeta en nuestro ordenador o sincronizarlo con otros dispositivos. Yo voy a crear una desde cero, así que voy a clicar en crear y ahora todo lo que tenemos que hacer sería darle un nombre a esta bóveda, que sería realmente una carpeta, así que yo aquí voy a poner la palabra memoria. En el apartado de ubicación habría seleccionado mi carpeta de descargas y si clico en crear, pues ya directamente vamos a entrar en la plataforma donde vamos a poder empezar a trabajar. Desde aquí ten en cuenta que a nivel interfaz es algo muy sencillo. Simplemente tendríamos por aquí las notas en el apartado en medio para poder poner toda la información. Estas también podrían tener diferentes enlaces para poder ir relacionando diferentes áreas de conocimiento. Fíjate que si vuelvo hacia atrás, aquí en el área derecha me estaría relacionando el bienvenidos con crea un enlace y junto a esto en el lado izquierdo también podríamos añadir notas desde aquí, añadir tanto carpetas como incluso subcarpetas dentro de aquí y el resto es tan solo mera organización. Desde aquí podemos desplegar todo, desde aquí comprimirlo y en la parte izquierda tan solo tenemos una serie de accesos directos. Así que desde aquí realmente donde le teníamos que dedicar más tiempo sería en todo este apartado de organización por carpeta y notas y definir bien toda esa base de conocimiento y memoria que queramos tener de forma organizada, aunque realmente con inteligencia artificial ya podemos automatizar todo esto.
Empezando con el primer caso de uso, estaremos conociendo el método de Karpathy. Siendo este el cofundador de OpenAI y habiendo estado trabajando como directivo en la inteligencia artificial de Tesla, acaba de optimizar con la ayuda de los agentes de inteligencia artificial una habilidad que permite organizar mediante Obsidian todas las relaciones de información que nosotros volquemos de forma bruta. Para poder ver de qué se trata, saltemos a su habilidad. Siendo esta información de aquí, que también te dejaré abajo en la descripción, desde donde vamos a poder ver cómo mediante esta instrucción vamos a permitir que cualquier información que tengamos almacenado en nuestra carpeta o bóveda pueda ser reestructurada y relacionada para que realmente sea más liviano de entender tanto para las personas como los agentes de inteligencia artificial. Para poder hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería copiar toda esta instrucción. Yo aquí lo que te recomiendo sería clicar en este botón de aquí para que simplemente con un control A y control C puedas copiar todo, y ya teniéndolo copiado, ten en cuenta que esto lo vamos a poder utilizar en cualquier agente de IA, ya sea Google Antigravity, Claude Code, Codex y demás. Yo para este ejemplo estaré utilizando Codex, ya que a día de hoy es una de las que más me gusta y que más simple muestra todo. Así que ahora lo primero que voy a hacer va a ser darle acceso al proyecto. Para hacer esto simplemente tenemos que trabajar en un proyecto. Yo para ello voy a clicar en agregar nuevo proyecto. Acabaría de abrir la carpeta que hemos creado como bóveda a través de Obsidian, así que le voy a dar a abrir y ya de esta forma pues el agente va a tener acceso. Solo que ahora lo vamos a hacer más inteligente para que pueda estructurar toda la futura información. Y teniendo todo el prompt pegado, voy a clicar en enviar y ya la gente pues empezará a analizar que estamos frente a un baúl nuevo y me estaré haciendo toda la configuración para poder reestructurar toda la futura información. Mientras esto se va generando, yo me he preparado por aquí en bruto la transcripción de mis últimos vídeos del canal de YouTube. Vídeos que, como sabes, tienen una duración de entre 20 a 30 minutos. Aquí de hecho, si abro alguno de ellos, vamos a poder encontrar información como el título, información clave, la descripción que tenía puesta y más abajo veríamos toda la transcripción completa de todo el contenido de ese vídeo. Así que por aquí yo tengo eso con 20 vídeos y claro, aquí tengo un montón de información que realmente es independiente entre sí. De hecho, para poder ver esto, antes de nada vamos a ver que la gente ya me habría hecho toda esta configuración en donde me ha creado un directorio llamado en bruto y otro de wiki que sería el que trabajaría la gente, y si vuelvo a Obsidian pues efectivamente me encuentro esas dos carpetas. Por un lado la de en bruto, que aquí en el readme me dice que debería poner pues todo el material en bruto que vaya a querer reconvertir, y luego en el apartado wiki pues podemos ver otras opciones que estarán vacías ahora en donde la gente lo reconvertiría todo en conceptos, entidades y demás puntos claves. Yo aquí para empezar este caso uso una forma más limpia, voy a borrar la carpeta de antes y con esto ya estaríamos listos para empezar a trabajar. Por ello todas estas transcripciones que yo tenía copiadas, voy a abrir la carpeta que hemos creado de Obsidian, que esto también es clave que tengas en cuenta. Cada vez que hablamos de una nueva bóveda hablamos literalmente de que es una nueva carpeta, es decir, independientemente que borremos la aplicación, esto siempre se va a quedar en local en un lenguaje de Markdown que podemos reutilizar en cualquier otra plataforma. Así que sabiendo esto, yo voy a clicar en el apartado este y desde aquí voy a volcar todas esas transcripciones. Una vez ya las tengo volcadas, ya tendría todo listo, así que desde Codes le voy a decir que me lo transforme. Mira, te acabo de volcar las transcripciones de mis últimos 20 vídeos del canal que tengo en YouTube de tutoriales de inteligencia artificial. Así que ten en cuenta que al final hablo tanto de herramientas, casos de uso y demás. Así que con toda la información que ya tienes en el proyecto, estructúramelo con el flujo de trabajo que has aprendido. Clico en enviar y ya esto lo va a empezar a trabajar. Fíjate que por aquí nos va a decir que va a tratar todas las transcripciones que tenemos en la primera carpeta en bruto a la de wiki, en donde estará reorganizando y creando todos los archivos en lotes en donde corresponda, ya sean conceptos, herramientas, casos de uso o cualquier otra categoría que fuese necesario. Así que ahora todo lo que tenemos que hacer sería esperar y nada, tras unos 4 minutos de duración, que esto también va a depender del modelo que utilices y de la cantidad de información que haya, aunque yo en todas las pruebas que he hecho normalmente desde Codex suelo estar en estos minutos, ya me diría que ha ingerido las 20 transcripciones con unos 30 minutos de duración media cada una de ellas, diciéndome que ha creado 20 páginas como fuente, 11 como concepto y 30 como herramientas de inteligencia artificial o entidades. Aquí me hablo un poco de cómo he organizado todo, pero para poder verlo de una mejor forma voy a entrar a Obsidian y fíjate lo que tenemos por aquí, ya que sin tocar nada ya el agente de inteligencia artificial nos ha reorganizado todo. Antes de ver la vista gráfica, fíjate que aparte de tener el bruto, que es el que teníamos antes, ahora sí que tenemos todo bien organizado en el wiki con conceptos. También tenemos por aquí las entidades con todas las herramientas que he estado hablando en esos vídeos que le he subido, y junto
junto a esto algunas informaciones más. Para poder ver todo esto de una forma más clara, voy a visualizar la vista gráfica y fíjate por aquí cómo tendríamos todo interconectado. Aquí vamos a poder ver todos esos conceptos y herramientas, y si me voy a cualquier nodo, como por ejemplo el ecosistema de Google, pues podemos ver cómo se vincula con algunos vídeos como las 7 bombas lanzadas por Gemini. Esta a su vez con herramientas como Google AI Studio, que también se vinculan con otras cosas como por ejemplo conceptos como el de la investigación y síntesis con inteligencia artificial, y cada uno de estos nodos que tú ves interrelacionados entre sí se ha creado una documentación. De hecho, si yo clico en investigación y síntesis con IA, pues vamos a entrar en este documento que nos ha creado el agente de inteligencia artificial con un pequeño resumen, los puntos claves a tener en cuenta y herramientas mencionadas y todos los vídeos en donde he estado hablando sobre esta temática. Esto también se repetiría, por ejemplo, si clico en cualquier herramienta como podría ser Gemini, y de la misma forma pues me estaría interrelacionando toda esa información, como los puntos clave, vídeos en donde nombro esto y las interconexiones que tendríamos incluso con los conceptos. Y es que fíjate, aunque tengamos un montón de información en bruto, ahora mediante esta metodología y la visualización a través de Obsidian vamos a poder interrelacionar todos esos conceptos y realmente optimizar el aprendizaje y uso de todos estos datos. Como acabamos de ver, ahora estamos frente a varias herramientas y flujos que nos abren un montón de posibilidades. Y esto con un enfoque gratis y limitado también se puede enfocar en entornos profesionales. Por eso te quiero hablar de Chatfuel, una plataforma que te libera de responder para que puedas dirigir. Ahora acaban de lanzar una nueva función que te permite automatizar tu Instagram totalmente gratis, sin límites ni letra pequeña. Chatfuel junta la inteligencia artificial propia con el hecho de ser partner oficial de Meta, pudiendo automatizar de una forma nativa y estable. Hacer esto sería tan fácil como venirte a esta plataforma, del cual te voy a dejar también el enlace abajo en la descripción, iniciar sesión con tu cuenta. Una vez aquí pondrías tu número de teléfono y ya automáticamente vas a saltar a una conversación con Sofía, un agente de inteligencia artificial que configurará todo en automático. Aquí simplemente tendrás que poner tu nombre de Instagram, en este caso voy a poner Academia Artificial, y con esto el agente leerá el perfil, descubrirá preguntas de la audiencia, redactará las mejores respuestas automáticas y preparará todo el espacio. Poquitos segundos más tarde solo tendríamos que activar, y fíjate cómo de aquí de forma automatizada me dice que Sofía ha configurado la palabra info para escribir un comentario público y también un mensaje directo, y también si escriben la palabra plaza pues pasaría lo mismo pero con una información afín a esta, ya que ha extraído que es una academia de inteligencia artificial. Además, conforme va avanzando nos va a mostrar cómo quedaría esto. Y aquí en la primera imagen pues podemos ver cómo cada vez que una persona escriba la palabra info, le escribió de una forma natural que ha enviado todos los detalles por mensaje directo, tanto con info como la palabra plaza, y junto a esto pues también podemos ver una previsualización de cómo sería el mensaje privado. Ya teniendo esto, le podremos decir que cambie algo, o por el contrario, le podemos decir que se vea bien, y ya vamos a tener desbloqueado todo esto para que de esta forma cuando alguien escriba esta palabra clave pues siempre vaya a obtener respuestas las 24/7 de forma personalizada a través de un agente IA. Además, gracias a que Chatfuel son los patrocinadores de este vídeo, más allá de dar esta funcionalidad de forma gratuita y limitada, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que también vas a poder adquirir durante 30 días las funcionalidades Pro de forma gratuita. El enlace te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y una vez sabemos esto, veamos el segundo caso de uso. En este segundo caso de uso incluso tendremos una visión más amplia, ya que también cubriremos toda la parte de cómo podemos extraer la información de forma sencilla. Y esto es muy sencillo de hacer gracias a una extensión de Obsidian llamado Web Clipper. Siendo esta extensión de aquí, que también es totalmente gratuita, que nos va a permitir resaltar, capturar y guardar con un simple clic cualquier información que hagamos en internet. Para hacer esto, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este botón de agregar a Chrome, aunque ten en cuenta que también está prácticamente para todos los demás navegadores. Yo, sin embargo, como lo tengo en Chrome, ya lo he instalado, fíjate también las buenas valoraciones que tenemos, y ya teniendo esto disponible, yo me voy a venir a esta página de Wikipedia que habla sobre el timeline de la Tierra, en donde tenemos un montón de información, y vamos a estar viendo de lo que es capaz de hacer esta extensión de Google Chrome. Para ello, lo primero que voy a hacer va a ser clicar en este icono, que por cierto, si no lo has anclado, lo vas a tener por aquí. Todo lo que tienes que hacer sería clicar en anclar, y una vez está abierto, fíjate cómo ya me ha extraído de forma automatizada toda esta información de forma organizada, teniendo
teniendo el título, teniendo la URL de la fuente, el sitio que sería Wikipedia, la fecha en la que se creó, y aquí tendríamos toda la información que realmente está en esta página. Pero antes de importar toda esta información y reconvertirla y organizarla, fíjate que también tenemos algunas funcionalidades muy interesantes con las que vamos a poder empezar a trabajar, como por ejemplo esta opción de aquí, que cuando la clicamos pues directamente nos cambia a una interfaz mucho más fácil de leer, simplificada y sin puntos que nos puedan distraer. Además tenemos también otras funcionalidades desde el cual yo podría subrayar esta frase de aquí, clico en resaltar y de esa forma cuando lo importe le va a dar una mayor priorización. Yo sin embargo voy a eliminar esto que acabo de resaltar ya que lo voy a importar tal y como está, pero ten en cuenta que desde aquí vas a poder modificar todo, tanto subir el tamaño de la letra, poder hacer cambios incluso de la fuente y junto a esto también podrías hacer cambios en masivo. Sin embargo, yo lo voy a trabajar directamente con la agente de inteligencia artificial a través de la metodología anterior. Para hacer esto, ten en cuenta que tú podrías clicar en agregar a Obsidian, esto directamente lo va a llevar al último proyecto que tengas abierto, así que antes de nada voy a crear una nueva bóveda y para hacer esto ten en cuenta que desde Obsidian, sobre la bóveda que estés, vas a poder clicar en el último apartado que tengas en la bóveda abajo a la izquierda y seleccionas administrar bóvedas. Una vez hecho eso, ya vas a aterrizar nuevamente el inicio, así que puedes clicar en crear. Yo voy ahora a poner de nombre la Tierra, ya que de eso va la información. He seleccionado nuevamente la carpeta de descargas para que todo se me quede guardado, clico en crear y ya teniendo esta nueva bóveda vacía, ahora sí que sí, lo voy a importar, pero antes de nada en la carpeta que yo quiero que se guarde voy a aprovechar y le voy a poner en bruto, ya que así es la metodología que estamos siguiendo. Le doy a agregar a Obsidian, confirmo y de esa forma pues ya automáticamente tendríamos esa información perfectamente pegada, incluso con sus imágenes y todo perfectamente organizado, y ahora podríamos repetir el proceso aunque ya tengamos la información aquí. Para poder ver cómo sería esto, me he vuelto a Codex, solo que ahora voy a iniciar un nuevo chat y vamos a cambiar la carpeta a la nueva que hemos creado llamado La Tierra. Clico en abrir y todo lo que tendría que hacer sería volver a copiar la instrucción de Carpathy, pero aprovechando que ya tenemos toda la información voy a darle un poquito más de contexto para que me haga todo bien a la primera. Mira, ten en cuenta que aquí tienes toda la metodología que quiero que generes ahora para poder organizar la información con el artículo que tengo de la cronología de la Tierra. Pero ten en cuenta que aunque la instrucción como la información que tienes en la carpeta esté en el idioma inglés, yo voy a querer todo en el idioma español. Además de todas esas documentaciones nuevas que tú crees, aunque no haya información en el archivo original, yo quiero que lo expandas en el idioma en español y con información que sea relevante. Clico en enviar y con esto pues ya nuevamente lo va a empezar a procesar, pero ahora aunque estemos trabajando en un artículo que esté en otro idioma y también la instrucción que esté en ese idioma en inglés, yo especificando en la instrucción que esté en español y además que me expanda con más información acorde a los diferentes conceptos que aparecen en ese artículo para todos esos nuevos archivos que me cree, pues realmente va a enriquecerlo todo de una mejor forma. Aquí de hecho ya podemos ver que dice que está ante más de 250 eventos con una jerarquía clara de eones, eras y periodos, así que ahora nuevamente todo lo que tenemos que hacer sería esperar y a ver cuánto tarda en hacer toda esta organización. Unos 5 minutos más tarde y al primer intento puedo ver que junto al archivo en bruto nos encontramos la wiki con todas estas categorías, teniendo tanto conceptos, los eones, también nos podemos encontrar diferentes eventos clave y demás categorías como por ejemplo la síntesis. Y para poder ver todo esto de una forma más clara voy a clicar en este apartado para abrir la vista gráfica y fíjate por aquí cómo ya tendríamos todos esos nodos interrelacionados, entre el cual si yo clico en cualquier parte, como por ejemplo la aparición del Homo sapiens, pues podemos ver cómo se vincula con todos estos diferentes puntos de aquí. Y nuevamente si yo clico en este documento pues voy a entrar viendo la idea central, el por qué importa, cuál es el contexto y todas las conexiones que nos encontramos, como por ejemplo la escala temporal geológica, y aquí nuevamente pues podemos extender la información con esos puntos clave, relaciones, conexiones y demás información que permite no solamente guardar esto de forma optimizada, sino que ahora cuando yo vuelvo a un nuevo chat de esta gente que me ha configurado todo, también voy a poder preguntar por cosas concretas y el agente va a tener acceso a todo ese contexto estructurado y relacionado para poder responderme de una forma más óptima y eficiente. Aquí si le hago alguna pregunta como, oye, me gustaría que me dijeses los puntos claves del Homo sapiens. Clico en enviar y podemos ver cómo realmente para situarse va a buscar en la wiki desde donde ya está archivada toda la información con el contexto relacionado. Desde aquí ya empezaría a escribir unos segundos más tarde toda esa información de una forma muy clara, gracias a que más allá de tener un documento sobre el Homo sapiens, pues también tiene una visión global y
estratégica de todos los hitos y puntos clave que le relacionan a este. Con el tercer caso de uso vamos a estar subiendo aún más su nivel, ya que todo lo que acabas de ver es tan solo una metodología y realmente podemos automatizar bastante más con la ayuda de Obsidian y agentes de inteligencia artificial. Y es que, volviendo a la página de Obsidian, fíjate que también tenemos un modo de CLI, es decir, una opción que permite a esta herramienta trabajar mediante comandos. Esto, para poder ver algo más de información, vamos a poder ver que su instalación sería muy sencilla y con esto pues podemos hacer prácticamente de todo, como trabajar en sus fundamentos, para abrir notas diarias, así como otros accesos rápidos más, aspectos relacionados con el desarrollo o automatización con toda la memoria o cerebro que estemos construyendo. Para instalar esto simplemente tendríamos que activarlo desde los ajustes generales, por lo que volviendo a Obsidian voy a clicar en ajustes y desde esta primera opción, deslizando abajo del todo, donde pone interfaz línea de comando, lo tendríamos que habilitar y al registrar ya tendríamos esto listo para poder ser usado. Pero ojo, porque no vamos a tener ni siquiera que entrar en una parte técnica, ya que realmente el director general ha creado algo que es muy interesante. En concreto sería este repositorio de aquí que ha creado el que ya conocemos de Kepano, donde nos podemos encontrar una serie de habilidades que corresponden justamente a estas 5 de aquí, que básicamente nos permiten tanto crear archivos en el formato de Markdown, también nos permite crear y editar diferentes bases, vistas, filtros y fórmulas, es decir, toda la configuración directamente sobre esta plataforma. De la misma forma podríamos crear el formato Canvas en JSON, utilizar todos los comandos de Obsidian CLI que acabamos de instalar y demás funcionalidades más. Para poder hacer esto, ten en cuenta que todo lo que tendríamos que hacer sería copiar el comando desde Codex o cualquier agente como Cloud Code o Google Antigravity. Tendríamos que abrir el terminal y pegar ese comando para que cuando lo enviemos, al clicar en la I, ya se instale. Aunque de la misma forma, como estamos ante un agente, tú podrías copiar la URL de la habilidad, seleccionar la opción de Skill Installer, lo pegas, lo envías y ya empezaría todo este proceso de instalación. Y mientras se va haciendo esto, ten en cuenta que si te gustaría conocer por completo todo lo relacionado con habilidades en agentes de inteligencia artificial, tienes este vídeo aquí que la verdad es que sube mucho más el nivel de los agentes. Y nada, unos 30 segundos más tarde ya me habría dicho que ha instalado todas las habilidades que hemos visto antes y ahora, entre otras cosas, va a poder incluso crear Canvas, una función que no habíamos visto, pero ten en cuenta que volviendo a Obsidian, realmente desde aquí, al clicar en este botón, vas a poder crear un mapa mental totalmente personalizado, que tú estos noditos le vas a poder incluso cambiar el color e incluso interrelacionarlo con más tarjeta o incluso con bóvedas existentes. Yo, por ejemplo, lo voy a relacionar aquí con uno de los nodos e incluso pues también podría vincularlo con diferentes imágenes, de más documentación. Y junto a esto, pues podrías ir añadiendo toda la información que necesites, ya sea en cualquier formato que quieras. Vas a poder incluso crear diferentes pizarras e interconectarla y tener toda tu visualización bien organizada de una forma más estratégica, así como cualquier concepto que quieras ver de otra forma. Esta función está genial, aunque nuevamente con agentes de inteligencia artificial la podemos también automatizar. Para ello me he vuelto al agente de inteligencia artificial y se lo voy a pedir. Mira, me gustaría que utilizases la habilidad de JSON Canvas para crearme un canvas en donde me quede todo de una forma más clara y visual y organizada, para que de un vistazo estratégico pueda ver los puntos más relevantes. Clico en enviar y ya esto lo empezaría a procesar. Fíjate que aunque yo no haya seleccionado la habilidad, ya me diría que efectivamente utiliza la habilidad de JSON Canvas, ya que se lo he mencionado también así. Un par de minutos más tarde ya lo tendríamos hecho. Me diría que ha pasado a validación 31 nodos que ha hecho y 25 conexiones. Todavía no lo he visto, así que voy a darle un clic al mapa estratégico en este formato de Canva y desde aquí podría ver todo el JSON, ya que así es como se conforma realmente ese formato Canvas cuando lo exportamos e importamos. Pero para verlo de una mejor forma, acabaría de saltar a Obsidian y desde aquí voy a buscar ahora el archivo. Para ello voy a seleccionar este icono y fíjate que por aquí me pone Wikisíntesis mapa estratégico de la Tierra.canvas, que es exactamente el nombre que me ha puesto aquí. Así que le voy a dar un clic y fíjate cómo ya tenemos por aquí ese mapa
mapa mental con todas las relaciones de una forma más clara, teniendo por un lado la columna temporal, cuáles han sido los motores de cambio con toda esta información. También podemos ver los eventos bisagra y las páginas clave que deberíamos de tener en cuenta. Todo esto además, al ser de documentación, pues tenemos toda la información por aquí vinculada, y con esto pues realmente podemos estar construyendo mucha base de datos de información y organizarla de forma automática, ya no solamente la base de conocimientos, sino también la visualización mediante Canvas. Terminando con el cuarto y penúltimo caso de uso, estaremos hablando de sus plugins, ya que estos son extensiones por el cual vamos a poder vitaminar y personalizar toda la experiencia con Obsidian. Para hacer eso, yo me he vuelto a Obsidian y ten en cuenta que para poder habilitarlo tenemos que clicar en ajustes, y ahora donde pone complementos comunitarios le tenemos que dar un clic y activar la posibilidad de poder utilizar esto. Ya teniendo esto, si nosotros clicamos en buscar, vamos a poder ver más de 3600 extensiones que podríamos instalar, pero yo te recomiendo directamente que lo veas desde la página web, ya que si clicas en el apartado de comunidad vas a poder ver todo esto de una forma más clara. Para ello, ten en cuenta que tú podrías clicar, por ejemplo, la categoría de los más populares, y desde aquí vas a poder ver mediante una puntuación qué tanta satisfacción le ha dado a los usuarios cuando han utilizado esta extensión. Aquí, por ejemplo, clicando en la primera, que tenemos un 100%, podemos ver cómo esta herramienta convertiría la herramienta de Obsidian en algo más visual, teniendo etiquetas más coloridas, imágenes directamente en las previsualizaciones e incluso otras vistas como la del calendario. Si a nosotros nos cuadra alguna extensión, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en añadir a Obsidian, le damos nuevamente aquí para confirmar, y ya estando dentro de esta simplemente tenemos que clicar en instalar, ahora en activar, y con esto si yo ahora cierro aquí, fíjate cómo la experiencia se me habría cambiado, teniendo por aquí diferentes puntos claves de relación, y también me puedo encontrar cómo las carpetas tienen una serie de emoticonos, al igual que las etiquetas, que en este caso no tienen ninguna. Adicionalmente, también me cambia por completo todo el flujo de usabilidad, y de esta forma pues realmente podemos personalizar aún más la experiencia. Volviendo a la parte de los plugins, ten en cuenta que también tiene sus categorías. Por ejemplo, si yo clico en integraciones, me voy a encontrar otras como por ejemplo el hecho de poder integrar mapas. Para ver esto le voy a dar un clic, y como nos muestra la previsualización, pues esta nos va a permitir también integrar mapas totalmente interactivo, al cual también le podamos ir añadiendo una base de conocimientos. Junto a esto también tienes otras categorías como por ejemplo el apartado de inteligencia artificial, apartados de visualización y demás ajustes más, que me gustaría que me dejases por el área de comentarios cuál es el que más te gusta. Además de toda la parte de plugins, también tenemos un apartado de temas, desde el cual podemos cambiar por completo toda la interfaz. Aquí a modo de ejemplo yo voy a seleccionar este de Cupertino, que sería un estilo tipo Apple, así que voy a clicar en añadir a Obsidian, confirmo, instalo, y ya automáticamente fíjate que me ha vuelto a cambiar toda esta visualización, que además aquí podemos ver también esas imágenes con el anterior plugin que habíamos instalado, y en definitiva pues tendremos por aquí una interfaz más similar a lo que realmente nos podríamos encontrar en un dispositivo Apple. Terminando con el quinto y último caso de uso, te quiero mencionar cómo realmente toda esta plataforma lo podrías tener 100% privado, ya que realmente sí que lo tenemos privado porque todo está almacenado en nuestro ordenador y estamos trabajando con un agente de inteligencia artificial que opera en archivos en local. Pero ten en cuenta que todos estos modelos de inteligencia artificial que son más potentes, normalmente los ejecutamos en la nube, ya sea con Cloud Code, Google Antigravity con Gemini o los de OpenAI a través de Codex, como hemos estado viendo a lo largo de este vídeo. Por cierto, sobre Codex, si te gustaría ver cómo le puedes sacar el máximo partido conociendo todas sus funcionalidades, por este vídeo aquí hablaba de ello en todo detalle. Pero más allá de utilizar todas estas funcionalidades, ten en cuenta que también podríamos estar utilizando plataformas de código abierto. Estas te permiten instalar modelos de inteligencia artificial en local para que realmente toda esa capa de inteligencia artificial pueda operar en tu propio ordenador, para que ni siquiera se tenga que conectar a la nube y que todo quede cerrado y aislado en tu propio dispositivo. Instalar inteligencia artificial en local realmente a día de hoy es algo muy sencillo, y podemos estar utilizando plataformas como el MStudio, Jan o incluso Ollama, plataforma que también te da la posibilidad de utilizar herramientas premium como Cloud Code de una forma totalmente ilimitada, gracias a la posibilidad de interconectar modelos de código abierto. Algo de lo que ya estuvimos viendo también por este vídeo aquí, por si te gustaría indagar más. Lo cierto es que con todo esto, tanto la IA como nosotros podemos tener una vista más clara del mapa. Y es que no se trata de recordar más rutas, sino de entender mejor el camino.